Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que están conectados a través de este medio, el Facebook, a través de este grupo en el Facebook, la Congregación Evangélica Neotestamentaria. Por la gracia de Dios tenemos el privilegio de estar juntos a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios en una noche más en donde el Señor nos da el privilegio, nos da la gracia de poder testificar, hablar del Señor y, por qué no, glorificar su santo nombre por todo lo que Él es para con nosotros. Quiero agradecer a todos los hermanos que ya se están conectando y decirles a todos que les amo en el Señor y les deseo también la bendición del Señor para cada uno de sus vidas. Quiero agradecer a los hermanos que se conectan también, a mi familia que me están viendo, y creo que es un privilegio también a mi hermana Cecia, a mis padres que están allí en la ciudad de Posadas, a los cuales les mando un cariño tremendo a ellos, un gran cariño, abrazo en este tiempo que estamos de cuarentena. Ya van casi 3 meses que no podemos visitarles, pero sabemos que el Señor está con ellos también, como está con cada uno de nosotros. Nos está guardando, nos está protegiendo a cada hermano, a cada hijo de Dios, y por su gracia y misericordia estamos de pie y estamos siguiendo adelante en esta carrera cristiana. Un abrazo a todos los hermanos aquí de la congregación que se están conectando. No quiero dejarles a nadie sin mencionar. Realmente es un privilegio poder compartir con todos ustedes, poder disfrutar de este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Un gran abrazo entonces para todos. Y antes de hablar del tema que preparé en esta noche, quiero encomendar en las manos del Señor, quiero orar y pedir que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu a que cada paso, cada palabra, cada mención de la palabra de Dios llegue realmente a nuestros corazones y cumpla la voluntad para la cual el Señor ha preparado su palabra, que es justamente la de enseñarnos, la de recordarnos, fortalecernos y animarnos como hijos suyos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor en esta noche. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, te alabamos, porque podemos confiar en ti y también agradecerte por tu palabra, agradecerte por tus muchas bendiciones y tus cuidados que tiene con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos con la salud, gracias por cuidarnos, gracias por darnos tu palabra y por darnos el privilegio de estar juntos a través de este medio, aunque no podemos estar juntos en el local, reunidos. Estamos desde nuestros hogares, Señor, conectados a través de este medio. Y, Señor, bendice tu palabra, que tu palabra fluya, que tu palabra sea la que haga la obra en nuestros corazones en esta noche. Te pedimos una intervención tuya, de tu Espíritu en nuestros corazones, y que realmente podamos entender tu palabra en este momento. Encomendamos este tiempo de meditación en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como ya había mencionado, el tema para esta noche que escogí compartir con ustedes es cómo dar testimonio del Señor. Qué lindo es poder pensar en este punto, en este tema, cómo podemos nosotros dar testimonio del Señor. Y no podemos dejar de mencionar a los primeros cristianos, los primeros hermanos allí de los primeros en Hechos de los Apóstoles. Menciona la palabra de Dios cómo era el ímpetu, las ganas que ellos tenían
para presentar el Evangelio, para presentar el testimonio de lo que ellos habían experimentado en su vida. Y creo que eso, con el correr del tiempo y hasta nuestros días, yo creo que en forma paulatina, hemos ido perdiendo. Porque siempre mencionamos cuando estábamos en mi primer amor, decimos, ¿verdad? Cuando estábamos en el primer amor, cuando recién habíamos recibido a Cristo como nuestro Salvador, qué fuerza teníamos, qué ánimo teníamos. Salíamos a la obra, predicábamos a cualquiera persona que encontrábamos, la palabra de Dios era sembrada de cualquier manera, hablábamos a nuestros compañeros en la escuela, en los colegios, en la facultad. Era algo que brotaba y salía de nosotros de una forma tan fácil y dinámica que hasta podríamos decir las personas se asombraban. Pero eso, como dije, con el correr del tiempo, eso se fue perdiendo cada vez más. Y nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, es como que despacito nos fuimos relajando un poco, nos fuimos quedando un poco atrás en ese ámbito, en esa tarea de dar testimonio del Señor. Y testimonio del Señor, o dar testimonio del Señor, la propia palabra del Señor da la definición. ¿Qué significa esto de dar testimonio del Señor? Dar testimonio del Señor es justamente lo que dice en 1 Juan. Vamos a buscar aquí en 1 Juan el capítulo 1, el versículo 1 dice: lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio. Qué notable, hermanos. Lo que hizo el Señor en nuestra vida en un principio. Allí vamos a remontarnos a nuestros años atrás, cuando le hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que vieron nuestros ojos. Aquí el apóstol hace énfasis a todo lo que el Señor hizo en nosotros, todo lo que nosotros pudimos palpar, ver, el cambio producido en nosotros. Eso es lo que debemos testimoniar o testificar, contar a otras personas. Realmente los primeros cristianos, como dije, fueron los que revolucionaron el mundo en esa época. Ellos, dice que iban de casa en casa, se reunían, y las almas, dice que el Señor añadía las almas cada día. Y es notable, hermanos, cómo el número iba creciendo, la iglesia crecía, y dice que Dios bendecía, y era una explosión, por decirlo así, una explosión del Evangelio tremendo en esos tiempos, ¿verdad? A tal punto que el apóstol Pablo en un momento dado dijo: ay de mí si no anunciare el Evangelio, porque era algo que todo el mundo lo hacía con tanta fuerza, con tanta dedicación, con tanta persistencia y con la gracia que venía de Dios, que el apóstol dijo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y hermanos, cuánto nosotros también necesitamos en nuestros días. Hoy aquí en nuestra ciudad, Hernandarias, y en todo el Paraguay, y podríamos decir América del Sur, en todo el continente, sabemos que por esta pandemia tuvimos que quedarnos un poco retraídos, encerrados en nuestras propias casas. Eso aún ayudó un poco más para que nos quedemos con este tema de no poder salir a evangelizar, ¿verdad?
Y sin lugar a dudas, este sistema, o sea, esta situación que nos toca vivir como ciudadanos, como personas en este mundo, es un sistema diabólico que está justamente proviene del enemigo para que la palabra de Dios, para que la verdad del Evangelio nos siga siendo sembrada así como manda la palabra, porque dice la Biblia que cuando se predicare en todo el mundo, cuando llegue la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo, entonces el Señor va a venir a buscar a los suyos. Pero esto sabemos que al enemigo no le gusta. Entonces sabemos que toda esta situación que está ocurriendo ahora actualmente, con este tema del virus, el COVID-19, la cuarentena como le llaman, que no está mal, porque de cierto sabemos que el virus es muy potenciado, el virus es peligroso, es mortal y debemos cuidarnos. Pero sin duda, esto, hermano, viene de parte del enemigo, que trata de bloquear a los hijos de Dios, trata de estancarnos aún más de lo que ya estábamos y dejarnos retraídos, quietos, sin poder dar testimonio. Pero llega un momento, hermanos, que nosotros nos damos cuenta que el dar testimonio del Señor justamente es algo tan glorioso y tan sublime que lo podemos hacer con nuestro diario vivir, en nuestra propia casa, en nuestro medio. Podemos dar testimonio a nuestros vecinos, podemos dar testimonio a nuestros hijos, podemos dar testimonio a personas que vienen y están con nosotros. Podemos ser la diferencia y podemos marcar la diferencia como hijos de Dios. Y eso también forma parte de dar testimonio del Señor. Qué glorioso, hermanos, es poder nosotros sentirnos portadores de algo que hemos visto, hemos oído, hemos palpado y hemos experimentado en nuestra propia vida. Porque lo más contradictorio, podríamos decir, lo más feo es contar algo que nosotros mismos no hayamos experimentado, ¿verdad? Testificar de algo que nosotros mismos no hayamos visto, ¿verdad? Eso sería una mentira, eso sería una contradicción, ¿verdad? Pero vemos allí a los apóstoles en el tiempo del Señor. Ellos hablaban y daban testimonio con vehemencia, con claridad, con poder, porque ellos estaban viendo, ellos experimentaban la gracia de Dios, el poder de Dios transformador, y eso ellos contaban a todos. Y qué lindo es poder experimentar esto, hermanos. Todos nosotros, a pesar que estamos en esta situación, podemos predicar el Evangelio. ¿Y saben cómo? Podemos predicar el Evangelio de varias maneras. Unas de ellas sería el testimonio. Podemos predicar con nuestra propia vida, demostrando a los que no conocen al Señor que en nosotros sucedió algo totalmente diferente, que cambió nuestro rumbo, cambió nuestra vida y que hoy somos otra persona. Es decir, todos nosotros podemos dar testimonio del Señor con nuestra manera de vivir. Y qué lindo es poder glorificar al Señor con nuestra vida. Por ejemplo, cuando los discípulos andaban con el Señor, en una ocasión le dijeron a un discípulo, a Pedro, que tu manera de hablar te descubre, tu manera de conversar, tu manera de caminar te delata de que estabas con el Señor Jesús. Y poder también nosotros, hermanos, sentir ese privilegio de dar testimonio con nuestra manera de andar, con nuestro hablar, con nuestra vida diaria, con nuestro relacionamiento con las personas, y poder experimentar así también la satisfacción que eso da, porque siempre hay alguien que viene y te dice,
¿Cómo es que vos podés vivir esta vida? ¿Cómo es que vos podés vivir esta vida que glorifica, que agrada a Dios? ¿Qué ocurrió en tu vida? Allí se abre una puerta para el Evangelio. Allí se abre la posibilidad de presentar el Evangelio, de hablar de las buenas noticias, hablar del Señor Jesucristo a estas personas. Porque nosotros somos, le estamos atrayendo con nuestro testimonio. Y estuve viendo y analizando a la luz de la palabra cómo el Señor nos enseña a nosotros en cuanto al testimonio, porque en el Nuevo Testamento encontramos muchos versículos que hablan sobre nuestra vida aquí en la tierra y cómo debemos andar y cómo debemos dar testimonio del Señor. Y la respuesta que nos da la Biblia son 4 aspectos fundamentales. 4 aspectos fundamentales que da la palabra de Dios por qué debemos dar testimonio del Señor. Primer punto, y quiero que vayamos atendiendo bien el primer punto de por qué debemos dar testimonio del Señor, es desde el punto de vista de Dios, porque el Señor nos exige. O sea, el Señor nos manda, el Señor nos acomisionó, nos dijo allí en Mateo 28, 19, dice la Biblia, que Él mandó: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos manda, nos dio esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio. O sea que desde el punto de vista de Dios, Él nos manda, es un mandamiento en primer lugar, ¿verdad? Es importante, nosotros podemos hablar del Señor y presentar el Evangelio de una forma clara, de una forma sencilla, a cualquiera persona que nosotros podamos encontrar, ya sea en nuestro propio medio, en nuestro lugar de trabajo, en donde estemos. El Señor nos manda que hablemos, que testifiquemos del Señor, porque es un mandamiento. También podemos ver, hermanos, desde el punto de vista de los creyentes, desde el punto de vista de los creyentes, porque el Señor dice que nosotros somos pámpanos, somos el tallo de la vid, ¿verdad? El pámpano elegido, puesto en la vid para llevar frutos. O sea que desde el punto de vista de hijo de Dios, nuestra posición como creyente nos anima, nos urge a que salgamos a dar testimonio del Señor. En San Juan, el capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y me llamó la atención, no sé si se dieron cuenta, el hermano Jean de Brasil, desde Florianópolis. Él está allí trabajando, ayudándonos siempre en la coordinación de los mensajes, las presentaciones, los anuncios. Y esta tarde yo le pasé el tema y él justo en el dibujo, en la foto de la publicación, él puso un cacho de uvas de la vid, y me vino a la mente este versículo de San Juan capítulo 15, de los versículos 1 en adelante, habla de que el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Y el deseo del Señor es que llevemos muchos frutos, y el Señor ahí nos está enseñando. Él de repente poda también al arbolito de la vid para que lleve más fruto, y en fin. Y aquí dice: el Señor nos eligió y nos puso como pámpanos. El cuadro de los pámpanos en la vid nos muestra que nuestra relación con el Señor es una que se lleva a cabo en su vida divina. En los propósitos divinos del Señor está en que tú y yo, hermano, hermana, seamos
pámpanos que llevemos frutos, pámpanos que testifiquemos, pámpanos que hablemos del Señor. Y no pámpanos con frutos amargos o con frutos venenosos, así como también menciona la Biblia. Entonces, Él nos eligió para que llevemos frutos, y no solamente que llevemos frutos, sino que nuestro fruto permanezca. Yo sé, hermanos, que aquí en nuestra congregación, gracias a la misericordia del Señor, somos 120 miembros aproximadamente. Es fruto de trabajos que intensamente los hermanos, con la gracia de Dios, fueron sembrando la palabra, sembrando el evangelio, predicando, llevando este testimonio verdadero del Señor, y las almas fueron convirtiéndose. Y hoy por hoy tenemos una congregación de 120 miembros. Ojalá Dios quiera que el número siga creciendo para la gloria de Dios, y que podamos nosotros seguir llevando mucho fruto, seguir testificando del Señor, y poder también no cansarnos de dar el verdadero testimonio. Hermanos, el Señor nos eligió para que seamos de testimonio fiel y digno de su gracia. También existe un tercer punto que quería mencionar en esta noche, desde el punto de vista de los incrédulos. Desde el punto de vista de los incrédulos, nosotros debemos llevarle el mensaje para que ellos escuchen o dejen de escuchar, dice la Biblia. Pero debe haber los portadores, debe existir los portadores del mensaje. ¿Y quiénes son los portadores del mensaje? Somos nosotros, que ahí el Señor nos puso para dar testimonio. El hombre y la mujer que vive actualmente en este mundo tiene la urgente necesidad de volverse a Dios. Dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está la promesa del Señor, ahí está la promesa de Dios, pero alguien tiene que llevarle el mensaje. Allí, cuando el Señor le llama a Isaías, dice: ¿a quién irá y a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá? Hablar a esas naciones, hablar a ese pueblo, hablar del Señor a estos inconversos. Entonces ahí Isaías, con toda firmeza, con convicción, dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Qué lindo. Entonces, desde el punto de vista de la necesidad de los incrédulos, ¿cuántos inconversos, cuántos incrédulos, hermanos, se están perdiendo día tras día? No vamos a remontarnos a mucho tiempo atrás, en esta cuarentena. Según las noticias, ¿cuántas personas han pasado a la eternidad sin Dios y sin esperanza? Sin un futuro asegurado, o sea, con un futuro incierto, que sin lugar a dudas en estos momentos están rindiendo cuenta delante de Dios y están en el lugar donde deben estar, y si no aceptaron a Cristo como su Salvador, lo único que les espera es la condenación. Y esto, hermano, a nosotros nos debe producir en nosotros una necesidad de estar preparados para dar testimonio ante tanta desgracia, ante tanto estrago que está haciendo el pecado en la humanidad. Y no solo en la humanidad, en nuestro país, en nuestro pueblo y a veces en nuestra propia familia, que necesitan de convencerse, necesitan de convertirse, porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Dijo el Señor: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, nosotros debemos anunciar la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es justamente la verdad de Cristo, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, derramó su sangre en la cruz
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para dar este tipo de testimonio, nosotros no necesitamos ser doctores en la Biblia, no necesitamos ser maestros, teólogos o grandes profesionales. Simplemente, hermanos, necesitamos tener el secreto de la salvación. Y el secreto de la salvación, ¿sabe cuál es? Es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos va a impulsar, nos va a llevar a testificar de Él y para que realmente las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Hermanos, hay mucha necesidad, a veces ahí nomás a nuestro lado, nuestro vecino, nuestra familia, ahí nomás está la necesidad imperiosa de presentar con firmeza el Evangelio del Señor. Y el último punto, el cuarto punto, el que más me gusta porque dice aquí desde el punto de vista de Satanás, porque vemos que cuanto más anunciamos el Evangelio, hermanos, el reino de Satanás es desbaratado. Cuando una persona se convierte, cuando una persona dice yo acepto a Cristo como mi Salvador y reconoce realmente por la fe y entrega su corazón a Cristo, es un alma que es rescatado del reino de las tinieblas. Es un alma menos para Satanás. Entonces el reino de Satanás va siendo desbaratado. Satanás va perdiendo fuerza porque es un alma más que Dios rescata para llevar a la gloria, para llevar al cielo. Y ese es el mensaje que nosotros debemos mencionar y presentar a las personas, para que abra sus ojos, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban el perdón. Imagínense, hermano, todas estas virtudes del Evangelio, para que abra sus ojos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, damos testimonio del Evangelio, Dios se encarga de abrir los ojos del entendimiento de esa persona que está escuchando el testimonio del Evangelio, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que es en el Señor Jesucristo. Qué gloriosas palabras que podemos nosotros leer en la Biblia, y si entendemos, entonces tenemos que ponerlas en práctica. El Evangelio sabemos que significa buenas noticias. Cuando nosotros recibimos buenas noticias, me puse a pensar la vez pasada, por ejemplo, cuando recibimos una noticia de que nuestro patrón nos va a mejorar el salario, enseguida queremos llegar en casa y contar a nuestra esposa, a nuestro esposo o a nuestros hijos, a la familia, de que por fin he logrado y voy a tener un aumento en el salario, ¿verdad? Porque es una linda noticia y queremos contar, no podemos callar. Y por más que procuramos a veces callar, a veces igualmente sale por ahí la información. Queremos hablar. Bueno, el amor de Cristo, dice una parte del apóstol, nos constriñe. Si realmente estamos llenos del amor de Cristo, nosotros vamos a hablar, vamos a contar de esas virtudes, de las virtudes del Evangelio, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, pero algunos me dirán en esta noche, no, pero ahora estamos en cuarentena, estamos encerrados, estamos en nuestras casas, no podemos salir, y si salimos tenemos que limitarnos, es todo limitado. Pero yo les puedo decir, hermanos, donde estemos, cuando nos cruzamos con alguien, cuando hablamos con alguien, no perdamos la oportunidad para entregarle un tratado, un folleto de la palabra de Dios. Yo nunca me olvido cuando en mis primeros pasos de la fe cristiana
estando aún en Jardín América Misiones, Argentina, siempre procuraba salir con un hermano mayor que tenía más experiencia en la obra personal, y él siempre me aconsejaba y me decía: Adrián, yo era adolescente todavía, tendría 15, 16 años, y salíamos a la obra personal. Y siempre me decía él: debemos tener con nosotros un tratado, un folleto, para que cuando se presente la oportunidad, tengamos la palabra a mano y pasarle al necesitado, pasarle al inconverso. Entonces yo aprendí esa lección, aprendí ese ejemplo, y cuán importante es, hermanos, que nosotros también sepamos que el Señor debe ser glorificado en nuestras vidas a través de nosotros, en que llevemos mucho fruto, en que llevemos su palabra, testifiquemos de Él, y sin temor alguno hablemos del amor de Cristo, porque la necesidad que hay es una necesidad reinante, es una necesidad tan grande. Muchas personas, como dije, se están perdiendo, vidas jóvenes, vidas totalmente perdidas por el pecado, y el Señor nos dio a nosotros el privilegio de anunciar. Fíjense lo que escribió un siervo de Dios. Me llamó la atención lo que escribió un siervo de Dios, y yo creo que vale la pena nosotros también pensar, hermano, en este privilegio que tenemos. Pensar en el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Este siervo de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, somos mayordomos del Evangelio. Imagínense, somos mayordomos del Evangelio. A los ángeles no se les fue dado el privilegio de hablar del Evangelio, pero sí a nosotros. Imagínense, se nos fue dado el privilegio de hablar y proclamar las buenas nuevas más importantes en el cielo y en la tierra. Qué notable, hermano, el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Aún los ángeles dice que desean salir a predicar, anunciar el mensaje, contar las buenas nuevas de salvación, pero a ellos no les es permitido. El privilegio fue para nosotros, es nuestro. El privilegio es de cada uno de nosotros. Entonces, cada cristiano debe ser un testigo. Nosotros escuchamos hablar de los testigos de Jehová, por ejemplo. Esta sexta que anda por allí, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver lo que estamos hablando con los testigos de Jehová. El Señor realmente quiere que nosotros seamos verdaderos testigos, verdaderos instrumentos que anunciemos el testimonio de la verdad. Dice, cada cristiano debe ser un testigo, cada seguidor de Cristo debe predicar el Evangelio. Esta predicación podemos hacerla compartiendo nuestras experiencias con los demás. También podemos predicar exaltando a Cristo con nuestra vida cotidiana. Esto es muy importante, hermanos. Quizás no pueda salir porque estoy limitado por esta cuarentena. Estoy encerrado en casa. Pero con mi vida, con mi testimonio, para los que me ven, para los que me escuchan, mi forma de andar está predicando todos los días. Está hablando bien de Cristo. Está hablando bien de Dios a quien yo le estoy sirviendo. Qué lindo es poder pensar en esto. O sea, la predicación podemos hacerlo partiendo de nuestra propia experiencia para compartir con otros. O también podemos predicar exaltando, glorificando a Cristo a través de nuestro testimonio diario, nuestra manera de vivir. Qué lindo, hermano. Los sermones que se ven suelen ser más eficaces que los que se oyen. Esta palabra también es tan fuerte. Dice, los sermones que se ven son más eficaces de los que se oyen.
Yo puedo estar hablando muchas cosas, diciendo muchas verdades, pero el testimonio que se ve de parte de mi vida, mi andar, está hablando más fuerte que lo que yo digo. La persona que está viéndome no está pudiendo entender, no está pudiendo comprender, no está pudiendo escuchar. Entonces, nuestra vida, hermanos, debe hablar un poco más fuerte, debe hablar más fuerte que los sermones, que las prédicas que nosotros damos. Entonces, dar testimonio del Señor también forma parte del testimonio personal. Entonces, pero lo verdadero, hermano, lo que más importa, lo verdadero y eficaz, lo que sí el Señor aprueba y desea de cada uno de nosotros, es que se vea en nosotros y que se oiga. Las dos cosas, que vean en nosotros la vida de Cristo, nuestro andar diario, y que nosotros también proclamemos con nuestra boca, anunciemos el Evangelio para que el Señor, el reino de Dios, para que el reino de Dios se extienda y más personas vengan al conocimiento de la verdad. Hoy por hoy tenemos este medio, tenemos otros medios de difusiones. Esta mañana, por ejemplo, estuvimos en la radio, aquí en Hernandarias, un excelente medio de difusión para la palabra de Dios. Y debemos aprovechar. Y yo desde aquí quiero lanzarle un desafío a los hermanos y hermanas que todavía no se animaron a ir a la radio, animarse a ir también a la radio. Allí tranquilamente entre 3, entre 4 se puede estar y compartir la palabra, predicar, anunciar, contar lo que Cristo hizo en nosotros, dar testimonio de fe de lo que nosotros hemos experimentado en nuestra propia vida. Entonces, hermanos, yo para ir cerrando esta meditación, quería leer un versículo en Hechos el capítulo 1, versículo 8. Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, mi deseo en esta noche, que al compartir estos versículos, por cierto, muy conocido, un tema muy anunciado, muy conocido también, el de testificar del Señor, que el Señor en esta noche nos haya hablado al corazón y que nos haya despertado un poco más en este tema, y que realmente podamos nosotros acudir al llamado, acudir a la comisión que nos encomendó el Señor. Y acá dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La comisión que el Señor le había dado allí a los primeros cristianos para evangelizar el mundo. Él les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén. Y siempre decimos, hermanos, que ese Jerusalén simboliza nuestra propia casa, que es nuestra primera iglesia, allí donde estamos, nuestro recinto, nuestro lugar donde estamos con nuestra familia. Allí debemos ser testigos, allí debemos testimoniar, ahí debemos testificar. Acá dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Y luego dice: y en toda Judea. Podemos salir también, está nuestro vecino, nuestra vecina, parientes, amigos, en fin, abarcar aquí el pueblo de Hernandarias, llevar el mensaje del Señor. Y luego dice: y en Samaria, en todo el país y hasta lo último de la tierra. Pero sin descuidar, hermanos, que nuestro primer ámbito de trabajo para dar testimonio del Señor es nuestra propia casa, nuestra primera iglesia,
allí es donde debemos nosotros plantar nuestra bandera de cristiano y testimoniar del Señor. Yo soy hijo de Dios y mis convicciones son estas. Yo he creído en el Señor, y contar lo que Cristo hizo a nuestra familia, a nuestros hijos, y como dije al inicio, ya sea que estos escuchen o dejen de escuchar, hablarle del Señor, saturarle con la palabra del Señor. Hermanos, Satanás en estos tiempos está trabajando de una forma tan ágil que él lo que hace es saturar a las personas. O sea, le manda tanta información a través de los medios, internet, redes sociales, llámese programas adictivos de informática. Todo el mundo está con eso metido. La cabeza, el pensamiento, la mente, todo en esas cosas. Y Satanás trata de embotar la mente del ser humano, y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Y nosotros entonces nuestro trabajo, nuestra tarea es llevarle la palabra, presentar el testimonio del Evangelio, y que el Señor saque ese velo, le quite el velo de los cual está cegado esa persona, y que vea la gloria de Cristo, para que vea la gloria de Dios, y para que reconozca, porque esto es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar ni transformar la vida de nadie. El que cambia y el que transforma la vida es el Señor. Nosotros simplemente somos portadores y mensajeros de la palabra. Así que, hermanos, le animo en esta noche a seguir dando testimonio, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta libertad, esta plena libertad de andar con la Biblia tranquilamente, llevar la palabra de Dios, compartir, porque en otros países nosotros sabemos cómo ya están restringidos el uso de la palabra de Dios, y nosotros tenemos a discreción cuántos Nuevos Testamentos, cuántos libros de San Juan, cuántos libros de discipulado se reparten a lo largo y a lo ancho de nuestro país, aquí en Paraguay, y también en otros países vecinos que conocemos, Brasil, Argentina. Hay libertad de culto, y eso debemos aprovechar y llevar el Evangelio del Señor. Y hermanos, eso es lo que tenía para compartir en esta noche. Espero que haya sido de bendición. Como dije, es un tema que todos ya conocemos, es un tema que todos ya sabemos, y mi deseo en esta noche es que cada uno de nosotros podamos disponernos en las manos del Señor y decirle como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ser un fiel portador de tu evangelio, de tu palabra y del testimonio que has hecho en mi propia vida. Quiero contar a otros también, para que lleguen también ellos a conocerte a ti en espíritu y en verdad, y así disfruten de la salvación que es en Cristo Jesús. Realmente, hermanos, es un privilegio para mí compartir esto, y deseo que también para cada uno de ustedes sea también de ayuda, de bendición. Y quiero terminar con esta melodía de este himno que puse al principio. Dice: ve cristiano y predica de Jesús tu Salvador. Sí, ve a todos y explica el mensaje de su amor. Y el coro dice: sí, iré a predicarles el santo y bendito evangelio. Sí, iré a explicarles el mensaje de su amor. ¡Qué lindo! El número 128 de nuestro himnario. Luego dice: diles que ellos son culpables, que ya condenados son, y con tonos muy amables diles de la salvación. Y diles también esta cosa: sí, iré a predicarles. Qué lindo, hermanos, que en esta noche realmente el Señor haya
nos haya hecho entender el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios para predicar el Evangelio de la salvación. Que así sea. Muchas gracias. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Amén. Chao, chao.